Anunnaki, Guardianes del Cielo y la Tierra. Anunnaki, Guardianes del Cielo y la Tierra. Un libro escrito por José María Alarte Duarte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. ¿Quiénes fueron los dioses que guiaron a las primeras civilizaciones? ¿Eran solo mitos o verdaderos guardianes de nuestro mundo? En Anunnaki, Guardianes del Cielo y la Tierra, José María Alarte Duarte nos sumerge en un relato épico donde los Anunnaki no solo son dioses de las antiguas leyendas, sino seres con un propósito mayor: preservar el equilibrio entre los reinos celestiales y terrenales. A través de una prosa envolvente y una investigación meticulosa, el autor nos transporta a una época en la que lo divino y lo humano se entrelazaban en una lucha por el destino de la humanidad. Con una combinación magistral de mitología, historia y narrativa, este libro revela los secretos de los dioses que moldearon la tierra, sus batallas, sus ambiciones y el legado que aún resuena en nuestra era. Una obra imprescindible para quienes buscan comprender el verdadero papel de los Anunnaki en la historia de la civilización. La voz de Sumer. En los valles fértiles entre el Tigris y el Éufrates, nació la primera civilización conocida por el hombre. Allí, en la antigua Mesopotamia, los sumerios erigieron ciudades, templos, leyes y un legado que aún hoy palpita en la memoria del tiempo. Pero entre sus logros más misteriosos está su mitología, tejida con nombres que parecen susurrar desde las estrellas: Anu, Enki, Enlil, Ninursag. Y sobre todos ellos, un nombre resuena con poder ancestral: Anunnaki. La palabra Anunnaki aparece por primera vez en tablillas escritas en cuneiforme, y su significado puede traducirse como los que del cielo vinieron a la tierra o los descendientes de Anu, el dios supremo del firmamento. Para los sumerios, los Anunnaki no eran simples dioses, eran arquitectos cósmicos, guardianes del orden, y en ciertos relatos, también jueces y creadores de la humanidad. Lo que hace fascinante su historia no es solo su complejidad, sino el hecho de que aparece registrada no como mito, sino como historia, grabada con precisión sobre arcilla. En una época en que los dioses y los hombres convivían según los relatos, los Anunnaki no eran abstractos, tenían nombres, tareas, rivalidades, emociones, y a veces, castigos terribles. ¿Quiénes eran realmente? Seres divinos, arquetipos simbólicos, o visitantes de otro mundo interpretados por una cultura antigua. Antes de sumergirnos en los relatos sobre ellos, es necesario escuchar primero la voz de la tierra que los nombró: Sumer. Sumer, cuna de la civilización hace más de 5000 años, en el sur del actual Irak, oreció una cultura sin precedentes. Sumeria no solo desarrolló la escritura, el cuneiforme, sino que construyó ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagas y Eridu, organizadas en torno a templos y gobernadas por reyes que decían recibir su mandato de los dioses. Para los sumerios, el universo era un orden vivo, sostenido por una jerarquía celestial. No distinguían entre lo sagrado y lo cotidiano, todo lo que ocurría en la tierra tenía su reejo o su origen en los cielos. Por eso, su religión era esencialmente cosmológica. El cielo no era solo un lugar donde vivían los dioses, era el modelo que daba forma a todo lo que existía. Cada ciudad tenía su deidad tutelar, pero todas reconocían una estructura divina superior, encabezada por el dios Anu, el señor del firmamento. De él descendían los Anunnaki, que actuaban como intermediarios entre el mundo divino y el humano, como engranajes de un cosmos organizado. Según los textos, fueron ellos quienes establecieron el orden sobre la tierra y luego crearon a los humanos para mantenerlo. Un panteón con propósito. A diferencia de los dioses griegos o romanos, caprichosos y humanizados, los dioses sumerios eran funcionales y jerárquicos. Cada uno tenía un papel dentro del gran diseño del universo. No existía lo sagrado por devoción, sino por deber, todo debía funcionar según el plan cósmico. Por eso, los mitos no eran solo relatos espirituales, eran guías de funcionamiento, reejos de cómo debía organizarse la sociedad. Y los Anunnaki no eran solo deidades distantes, sino modelos de poder, de conecto y de equilibrio entre fuerzas. Las tablillas,
voz de barro y eternidad. Gran parte del conocimiento sobre los Anunnaki proviene de miles de tablillas de arcilla descubiertas en las ruinas de ciudades como Nippur y urbanización. En ellas, sacerdotes y escribas registraban himnos, mitos, listas de reyes y crónicas celestiales. No hablaban en metáforas, describían con precisión los linajes de los dioses, sus acciones, sus castigos y sus decisiones sobre el destino humano. En estos textos aparecen por primera vez los nombres de Enlil, dios del aire y señor de la autoridad, Enki, dios de las aguas y de la sabiduría, Ninursag, la gran madre, y Inanna, señora de la guerra y del deseo. Todos ellos miembros del Consejo Anunnaki, guras que marcarían no solo la historia sumeria, sino que inuirían en otras culturas posteriores, desde Babilonia hasta Grecia. Los Anunnaki y la creación del hombre según las tablillas sumerias, en un tiempo remoto los dioses mismos trabajaban sobre la tierra. Labores pesadas como cavar canales, construir ciudades o extraer minerales de las entrañas del mundo eran llevadas a cabo por una clase de dioses menores conocidos como los Igigi. Estos, con el tiempo, se rebelaron contra la carga impuesta por los Anunnaki. La rebelión de los Igigi desató una crisis en el cielo. Fue entonces cuando Enki, el dios de la sabiduría y las aguas subterráneas, propuso una solución: crear una nueva criatura que sirviera a los dioses. Una forma de vida híbrida, parte divina y parte terrenal, destinada a asumir el trabajo que los Igigi ya no deseaban realizar. En colaboración con Ninursag, la diosa madre y señora de la fertilidad, moldearon al primer ser humano a partir de arcilla mezclada con la sangre de un dios sacrificado. En algunos textos, este dios es Kingu, en otros un Igigi rebelde. Así, el hombre fue creado no como acto de amor divino, sino como respuesta funcional a una necesidad. La humanidad nació para servir. El hombre, criatura de barro y estrella. Este acto de creación tenía una profundidad simbólica inmensa. El ser humano era, al mismo tiempo, una criatura de la tierra, arcilla, y del cielo, sangre divina. Para los sumerios, esta dualidad explicaba nuestra condición, capaces de sabiduría, arte y espiritualidad, pero también limitados, mortales y sujetos a los designios superiores. Los primeros hombres fueron colocados en Edín, una llanura fértil entre los ríos. Allí aprendieron de los dioses cómo sembrar, construir, escribir y rendir culto. Edín, que algunos vinculan al Edén bíblico, fue el lugar del primer pacto entre humanos y dioses. Sin embargo, la relación no siempre fue armoniosa. Enlil, más severo y autoritario, se oponía a que los hombres tuvieran acceso a ciertos conocimientos. Enki, por el contrario, se convirtió en un protector de la humanidad, enseñándole secretos divinos, incluso contra la voluntad de sus hermanos. Aquí nace una tensión que marcará muchas historias posteriores, la lucha entre el control divino y la libertad humana. El diluvio sumerio, el juicio de los Anunnaki. El ser humano prosperó bajo la guía de los dioses. Aprendió a sembrar, a edificar templos, a cantar himnos y a organizar ciudades. Pero con el tiempo, los hombres se multiplicaron, sus voces se alzaron, y su ruido comenzó a perturbar el descanso de los dioses. Enlil, líder severo entre los Anunnaki, fue el primero en mostrarse descontento. Consideraba que los hombres se habían vuelto caóticos, desobedientes, y que su presencia ya no servía al orden divino. Propuso una decisión drástica: borrar a la humanidad con un gran diluvio. El Consejo de los Anunnaki aprobó en silencio la propuesta. Ningún dios debía advertir a los humanos. Pero uno de ellos, como ya había hecho antes, eligió el camino de la compasión y la desobediencia: Enki. El hombre que sobrevivió Enki se acercó a un hombre justo, sabio y piadoso, Ziusudra, también conocido como Utnapishtim en los relatos acadios, y equivalente a Noé en la tradición bíblica. En sueños o a través de una pared de cañas, según la versión, Enki le reveló el secreto: los dioses han decidido destruir la humanidad. Construye un barco. Sálvate. Lleva contigo semillas, animales y el aliento de la vida. Ziusudra obedeció. Construyó un gran navío y aguardó. Entonces vino el diluvio,
7 días y 7 noches de tormentas devastadoras. Las aguas cubrieron ciudades, templos y campos. Los hombres desaparecieron bajo el peso del juicio divino. Cuando las aguas retrocedieron, Ziusudra ofreció un sacrificio. El aroma agradó a los dioses. Incluso Enlil, al ver al último humano y su acto de devoción, se conmovió. Los dioses decidieron entonces no volver a destruir a la humanidad. Ziusudra fue bendecido con la vida eterna, llevado a vivir entre los dioses. Una memoria que cruzó civilizaciones. Este relato fue registrado en la epopeya de Atrahasis, en la epopeya de Gilgamesh y en otras tablillas más antiguas. El diluvio no solo es una advertencia sobre la arrogancia humana o la ira divina, sino también un símbolo del renacimiento, del ciclo eterno de destrucción y creación. También plantea una idea clave para comprender a los Anunnaki: no eran dioses inmutables y perfectos, sino seres poderosos con pasiones, juicios y contradicciones. Algunos protegían al hombre. Otros lo castigaban. En su seno convivían el orden y el caos, como si fueran rehejo de la humanidad que ellos mismos formaron. Los 7 grandes Anunnaki. Aunque el término Anunnaki podía referirse a un grupo amplio de deidades, los textos más antiguos y respetados mencionan a 7 grandes dioses como los pilares del orden cósmico. Cada uno de ellos gobernaba un aspecto esencial del universo, y juntos conformaban el Consejo Supremo que decidía el destino de los hombres y los dioses menores. Uno, Anu, el rey del cielo. Anu, también An, era el dios supremo del armamento. Representaba la autoridad cósmica, la ley sagrada y el equilibrio divino. Desde su trono en los cielos, regía sobre todos los dioses. Aunque no intervenía frecuentemente en los asuntos humanos, su presencia era fundamental. Sin él, no había legitimidad divina. Era el padre de Enlil y Enki, y su voluntad se consideraba incuestionable. 2. Enlil, señor del viento y del destino. Enlil era el dios del aire, de la atmósfera y del mandato celestial. Era el más poderoso entre los Anunnaki en la tierra. Gobernaba desde Nippur, la ciudad sagrada, y tomaba las decisiones más duras, como el diluvio. Enlil era justo pero severo, defensor del orden absoluto, y veía con recelo el desarrollo descontrolado de la humanidad. Sugura encarna la disciplina y el poder impersonal. 3. Enki, señor de las aguas y de la sabiduría. Enki, también llamado Ea en versiones acadias, era el dios del Abzu, las aguas subterráneas, y del conocimiento oculto. Protector de los hombres, sabio y creativo, fue el verdadero artífice de la humanidad. Su morada estaba en Eridu, la ciudad más antigua. Maestro de la magia, las ciencias y la alquimia, Enki actuaba muchas veces en contra de Enlil, desaando las órdenes divinas por compasión o astucia. 4. Ninursag, la madre de los dioses. Ninursag, también conocida como Ki, Aruru o Damkina, era la gran diosa madre, creadora de la vida. Fue ella quien moldeó al primer ser humano junto a Enki. Representaba la fertilidad, la tierra, el nacimiento y la sanación. Su gura es central en muchos mitos de creación y en ritos agrícolas. También era invocada para la protección de mujeres y niños, y para garantizar la continuidad de la especie. 5. Utu, el dios del sol y la justicia. Utu, también llamado Chamasen acadio, era el dios del sol, la luz y la justicia. Desde lo alto del cielo, observaba todas las acciones humanas y divinas. Su papel como juez supremo lo volvía indispensable en litigios, pactos y decisiones. Era protector de los viajeros y castigo de los malvados, y su templo en Sippar era uno de los centros religiosos más importantes. 6. Nanna, el dios de la luna y los ciclos. Nanna, o Sin en la versión acadia, era el dios de la luna y regía sobre los ritmos del tiempo, los meses, las mareas, los ciclos de fertilidad. Su culto fue especialmente fuerte en Ur, donde se construyó un zigurat monumental en su honor. Era también el padre de Utu y de Inanna, y su presencia marcaba el paso ordenado del universo, en contraste con el caos. 7. Inanna, la señora del cielo, la guerra y el deseo. Inanna, más tarde conocida como Istar, era la diosa del amor, la belleza, la guerra, la pasión y el poder. De todos los Anunnaki, era la más compleja y contradictoria. Podía ser seductora y cruel,
protectora y destructora. Su descenso al inframundo es uno de los mitos más intensos del panteón sumerio, y Sugura inspiró culto, poesía y temor. Era una diosa viva, activa, y profundamente humana en su intensidad. Estos 7 dioses formaban el núcleo del poder Anunnaki. Cada uno representaba una fuerza esencial de la existencia: cielo, aire, agua, tierra, luz, tiempo y energía vital. Y aunque actuaban como una asamblea, sus relaciones eran todo menos pacíficas, sus conectos y alianzas marcarían el destino de los reyes y civilizaciones. Templos, moradas de los dioses en la antigua Sumeria. Cada ciudad-estado estaba consagrada a un dios o diosa específico, y el templo no era solo un lugar de culto, era la residencia física del dios en la tierra. El templo se conocía como que significa literalmente casa. Pero no era cualquier casa, era un eje entre el cielo y la tierra, un centro energético que conectaba los planos visibles e invisibles. Los templos más importantes eran las zigurat, estructuras escalonadas que se alzaban hacia los cielos. Se creía que en su cúspide, el dios descendía a dormir o a conversar con sus sacerdotes. La zigurat de Ur, dedicada al dios lunar Nanna, es una de las más famosas y aún sobrevive en ruinas. Rituales, el lenguaje de lo sagrado. Los rituales sumerios no eran meras oraciones. Eran acciones simbólicas cargadas de poder. Cada gesto, cada palabra, cada ofrenda tenía una función precisa en la armonía del cosmos. Había rituales diarios para alimentar a los dioses: pan, cerveza, leche, frutas, rituales estacionales para asegurar buenas cosechas, y ceremonias especiales para solicitar favores o calmar la ira divina. Los sacrificios no eran necesariamente sangrientos, se centraban en alimentos, perfumes, incienso, y objetos simbólicos. El acto de ofrendar era visto como un intercambio: los humanos mantenían a los dioses honrados, y los dioses, a su vez, garantizaban protección y equilibrio. Los sacerdotes eran los intérpretes del orden divino. Estudiaban los astros, interpretaban sueños, realizaban exorcismos y mediaban entre el mundo espiritual y el físico. Símbolos y sellos sagrados. Cada Anunnaki tenía asociados símbolos específicos, que eran grabados en sellos cilíndricos, estandartes y tablillas. Algunos de los más conocidos incluyen: la estrella de 8 puntas, símbolo de Inanna, representando el planeta Venus. El disco solar con alas, símbolo de Utu, el sol y la justicia. La tiara con cuernos, emblema del poder divino, usada por los grandes dioses. El agua que huye, signo de Enki, a veces acompañado por peces o jarras invertidas. Estos símbolos no eran simples imágenes. Se creía que poseían una esencia activa, y al ser invocados en un ritual o grabados en un objeto, dotaban al portador de protección o poder. El templo como punto de contacto interdimensional. Los textos sumerios no hablaban de fe ciega. Los templos eran descritos como lugares donde el cielo se encuentra con la tierra. Algunos relatos incluso hablan de los dioses descendiendo en fuego o apareciendo en forma brillante durante las ceremonias. En este contexto, los templos eran tecnología espiritual avanzada, estructuras que permitían a los Anunnaki manifestarse en la dimensión humana. En muchos casos, los rituales incluían cánticos con ritmos matemáticos, alineaciones astronómicas precisas y fórmulas escritas con símbolos arcaicos que aún no comprendemos del todo. Eran simples liturgias o instrucciones codificadas. El mandato divino, el poder que desciende del cielo en la visión sumeria del mundo. El rey no era simplemente un gobernante humano. Era un representante de los dioses, un mediador entre lo sagrado y lo terrenal. Esta idea se conocía como el mandato divino, en sumerio, un conjunto de poderes, leyes y dones que los dioses otorgaban a los humanos para ordenar el mundo. Los textos dicen: cuando el reinado descendió del cielo, estuvo en Eridu. Esta frase marca el comienzo de la lista real sumeria, un documento que enumera a los reyes que gobernaron antes y después del diluvio, algunos durante miles de años. Lo importante no era su duración, sino su legitimidad sagrada: gobernaban porque los Anunnaki así lo habían dispuesto.
Ciudades protegidas por dioses. Cada ciudad-estado estaba bajo el patronazgo de un dios específico. Eridu Enki Nippur Enlil Urnan Naurukinan Nalar Sautu. Los reyes construían templos monumentales no solo como expresión de devoción, sino como residencias dignas para sus dioses protectores. Un rey que descuidaba el culto podía perder el favor divino, y con él, su trono y su ciudad. El rey como ejecutor del orden cósmico más que leyes humanas, el rey debía seguir los principios fundamentales como, la justicia, la equidad, el respeto a los dioses, la protección de los débiles, el mantenimiento de los rituales y festividades sagradas. Los dioses no veían con buenos ojos la ambición, la injusticia o el olvido del culto. En varias ocasiones, reyes poderosos fueron derrocados por haber traicionado los designios del cielo. Uno de los ejemplos más fascinantes es el del rey Gilgamesh de Uruk, quien pese a su poder, desafió a los dioses buscando la inmortalidad. Su epopeya no solo revela su humanidad, sino los límites del mandato divino. El poder no convierte al hombre en Dios. La rebelión del mandato. Hay textos que hablan de reyes que intentaron tomar para sí lo que solo pertenecía a los dioses, la inmortalidad, el conocimiento absoluto, la capacidad de crear vida. Estos actos fueron vistos como sacrilegios, y en muchos mitos, los Anunnaki castigan a quienes intentan cruzar esos límites. Aquí nace una tensión mítica y eterna, hasta donde puede llegar el hombre si fue hecho a imagen de los dioses pero no es uno de ellos. El conflicto entre Enki y Enlil, orden vs. Caos. En la mitología sumeria, Enki y Enlil representan dos aspectos esenciales del universo. Enki es el dios de la sabiduría, la creatividad y el agua, las aguas subterráneas y los manantiales, protector de la humanidad. Enlil, por otro lado, es el dios del viento, del destino y de la justicia severa, un ser implacable cuyo principio rector es el orden y el respeto por las leyes divinas. Estos dos hermanos, aunque de una misma familia, eran polos opuestos en su visión del mundo. Las historias de sus enfrentamientos son profundas, llenas de traiciones y decisiones que moldean la existencia misma de la humanidad. La creación de los humanos, un acto de rebelión divina. Uno de los episodios más significativos de este conflicto es la creación de la humanidad. Según los mitos, Enki y su hermana Ninursag, o Aruru, la diosa madre, moldearon al primer hombre de arcilla para que los ayudara en las tareas de los dioses, cultivar la tierra, cuidar los templos, realizar sacrificios. Sin embargo, Enlil no estaba de acuerdo con este plan. Enlil, en su visión de orden divino, consideraba a los humanos inferiores y superos. Él pensaba que la creación de los hombres era un error, una invasión a la armonía perfecta entre los dioses y el universo. La creación humana era, para él, una distorsión del orden natural, pues los hombres podían actuar con libre albedrío y modificar el curso de los acontecimientos. A pesar de las objeciones de Enlil, Enki defendió a los humanos. Él consideraba que los hombres eran una especie de experimentación divina, que aunque imperfectos, tenían el potencial para aprender, evolucionar y, a su manera, servir a los dioses. El diluvio, el juicio de Enlil. El gran diluvio, uno de los relatos más emblemáticos de la mitología sumeria, es otro claro ejemplo de este conflicto divino. Enlil, harto del ruido y la corrupción humana, decide desatar el juicio divino para destruir a la humanidad. La idea de Enlil era acabar con el caos causado por la creciente civilización humana, una civilización que ya no seguía estrictamente las leyes divinas. Sin embargo, Enki, que había siempre visto algo noble en los humanos, no podía permitir tal destrucción sin intervención. Por lo tanto, Enki advierte a Ziusudra, Utnapishtim, de la inminente catástrofe, advirtiéndole que construyera un gran barco para salvar a los seres vivos y preservar las semillas de la vida. Este acto de desobediencia directa a Enlil es un ejemplo claro de cómo Enki, a pesar de su naturaleza rebelde, favorecía a la humanidad. La larga rivalidad, Enlil, el guardián de la ley, y Enki, el protector de los humanos después del diluvio, la rivalidad entre Enki y Enlil continuó. A pesar de los esfuerzos de Enki por proteger a la humanidad, Enlil seguía viéndola como una amenaza para el orden cósmico. La humanidad, por lo tanto, se vio atrapada en medio de estos dos dioses en conflicto. Enlil dictaba la ley,
mientras que Enki brindaba sabiduría y creatividad. Esta contradicción fue una constante en la relación de los dioses con los hombres. Enlil imponía la rigidez de las normas, mientras que Enki les otorgaba los medios para subsistir y mejorar, aunque a veces esto significara desobedecer la voluntad de su hermano. La sabiduría y el poder de Inanna, un juego de poder celestial. Otro aspecto importante de los conectos divinos es la Gura de Inanna, la diosa del amor, la belleza, la guerra y el poder. Inanna, hija de Nanna y hermana de Utu, también tuvo una relación complicada con Enlil y Enki. Su historia más conocida es su descenso al inframundo. Inanna desciende al inframundo en busca de poder, pero su viaje está lleno de simbolismos sobre el sacrificio, la transformación y la muerte. En su ausencia, los dioses deben interceder, y es finalmente Enki quien la salva al otorgarle los 7 dones del inframundo, que le permiten regresar al mundo de los vivos. Este episodio subraya la interacción continua entre los dioses y la humanidad, y la lucha eterna por el control y el poder. Enki, Enlil y el destino de la humanidad. En última instancia, el conecto entre Enki y Enlil no era solo una lucha por el poder divino, sino también una lucha por el destino de los humanos. Enlil deseaba subyugar a la humanidad bajo un orden estrictamente impuesto, mientras que Enki veía en los humanos algo más, una oportunidad para la libertad, la creación y el conocimiento. Esta tensión está presente en muchos de los mitos sumerios, donde los dioses intentan equilibrar sus deseos opuestos, dejando al hombre en medio de sus decisiones y buscando siempre un propósito mayor. Los Anunnaki y las teorías extraterrestres, un enfoque contemporáneo en el siglo XXI. Los Anunnaki han sido adoptados por algunos como una teoría alternativa sobre el origen de la humanidad. Según esta visión, los Anunnaki no serían dioses en el sentido tradicional, sino extraterrestres que vinieron a la Tierra hace miles de años, en busca de recursos, específicamente oro. Esta teoría se basa principalmente en las obras de Zecharia Sitchin, un autor y estudioso autodidacta que en su serie de libros, como El 12º planeta, 1976, argumenta que los Anunnaki provienen de un planeta llamado Nibiru, una órbita elíptica distante en nuestro sistema solar. La historia de Nibiru y los Anunnaki. Según Sitchin, Nibiru es un planeta que sigue una órbita elíptica muy larga, que lo acerca al Sol solo una vez cada 3,600 años. Durante su paso cerca de la Tierra, los Anunnaki habrían descendido en la antigua Mesopotamia para extraer oro, un recurso que, según Sitchin, necesitarían para reparar la atmósfera de su propio planeta. Sitchin sugiere que los Anunnaki enseñaron a los humanos las primeras formas de agricultura, escritura, matemáticas y otras tecnologías avanzadas, lo que explicaría el repentino salto en el desarrollo humano en la antigua Sumeria. En esta visión, los Anunnaki no eran dioses, sino seres altamente evolucionados de otro mundo, que manipularon a los humanos, creando una raza híbrida entre ellos y los homínidos que habitaban la Tierra. Los Anunnaki y la creación humana. Sitchin interpreta el mito sumerio de la creación de los humanos de manera diferente. Según su lectura de los textos antiguos, los Anunnaki habrían creado a los humanos mediante genética avanzada, modificando a los homínidos primitivos para que pudieran ser útiles como esclavos en sus minas de oro. Esta teoría se alinea con la idea de que los humanos fueron creados con un propósito utilitario, algo que se refleja en las antiguas narrativas sumerias de la creación. En este contexto, la división entre Enki y Enlil adquiere una nueva dimensión. Enlil, el dios de la justicia y el orden, representa la estructura jerárquica de los Anunnaki, mientras que Enki, el dios de la sabiduría, representa la innovación genética y el deseo de ayudar a los humanos a evolucionar. En este escenario, Enki sería el benefactor de la humanidad, proporcionando a los humanos las herramientas para su evolución. Los Anunnaki y la tecnología perdida. Otro aspecto clave de esta teoría es que los Anunnaki habrían traído con ellos tecnologías avanzadas que no solo permitieron a los humanos sobrevivir, sino que también contribuyeron a la construcción de estructuras monumentales como las pirámides de Egipto y las zigurat mesopotámicas. Algunos proponentes de esta teoría argumentan que las máquinas voladoras y otras herramientas sofisticadas que los Anunnaki podrían haber utilizado para moverse por la Tierra también serían la causa de las representaciones en el arte antiguo de vehículos voladores y seres alados en muchas culturas.
Las ruinas de las pirámides y otras estructuras megalíticas se citan como pruebas de una tecnología desconocida que solo una civilización extraterrestre avanzada podría haber proporcionado. El legado de los Anunnaki, influencias en las civilizaciones posteriores. Según la interpretación de Sitchin, los Anunnaki no solo intervinieron en la creación de los humanos, sino que también influyeron en el desarrollo de las civilizaciones posteriores, como la egipcia, la maya y otras culturas antiguas. Esto se debe a que los Anunnaki, durante sus visitas regulares a la Tierra, habrían dejado su huella en las leyendas, mitos y tecnologías de esas civilizaciones. Algunas de las similitudes entre las culturas mesopotámica y egipcia, como el culto a los dioses y las estructuras piramidales, son interpretadas como herencias de la influencia Anunnaki. Además, la idea de seres celestiales que descienden a la Tierra también aparece en diversas tradiciones antiguas, lo que para los defensores de estas teorías sugiere una relación común con los visitantes extraterrestres. Críticas y controversias. Aunque la teoría de Sitchin y otros autores ha ganado popularidad en ciertos círculos, también ha sido ampliamente criticada por académicos y expertos en historia antigua, arqueología y lingüística. Los críticos argumentan que Sitchin interpreta los textos sumerios y mesopotámicos de manera errónea o selectiva, y que su visión de los Anunnaki como extraterrestres está basada más en especulación que en evidencia concreta. Además, la idea de los Anunnaki como visitantes de otros planetas choca con las concepciones tradicionales sobre la mitología y los dioses sumerios, que los veían como seres divinos inmortales con poderes sobrenaturales más que como seres extraterrestres con tecnologías avanzadas. El futuro de la teoría Anunnaki, ciencia o mito en la actualidad. La gura de los Anunnaki sigue siendo un tema fascinante tanto para los estudiosos del pasado como para los amantes de las teorías alternativas. Las preguntas sobre la intervención divina en la historia humana, el origen de la civilización, y la posibilidad de contacto extraterrestre siguen siendo temas de debate. Si bien no existe evidencia concluyente que respalde la hipótesis de los Anunnaki como seres extraterrestres, la gura de estos antiguos dioses continúa siendo una rica fuente de inspiración para quienes buscan comprender los misterios de la antigua civilización y los orígenes de la humanidad. Los Anunnaki y su influencia en las culturas posteriores. Una de las características más fascinantes del culto a los Anunnaki es su capacidad para trascender las fronteras del tiempo y el espacio, dejando una huella en varias civilizaciones posteriores. Aunque su origen está claramente vinculado a la antigua Mesopotamia, sus símbolos, mitos y estructuras de poder se pueden rastrear en muchas otras culturas antiguas. Esto ha llevado a algunos estudiosos y teóricos a plantear la hipótesis de que los Anunnaki, de alguna forma, influyeron en el desarrollo de varias tradiciones religiosas, mitológicas y losocas que surgen después de la caída de Sumeria. Los Anunnaki y el Egipto antiguo. La conexión con los dioses celestes. Una de las conexiones más discutidas es la relación entre los Anunnaki y la mitología egipcia. Aunque los egipcios no usaban el nombre Anunnaki, existen paralelismos notables. 1. Radio y Enki, el dios sumerio de la sabiduría, la creación y las aguas subterráneas, comparte ciertos atributos con Radio, el dios egipcio del sol y de la creación. Ambos son vistos como creadores de la humanidad, y sus roles en la creación del mundo parecen estar ligados a la protección y el cuidado de los humanos, aunque Radio también es asociado con la justicia divina, similar a la función de Enlil en Sumer. 2. El mito de Osiris y el descenso de los dioses. El mito egipcio de Osiris, que desciende al inframundo y luego es resucitado por su hermana Isis, tiene ecos de la narrativa sumeria sobre Inanna, diosa del amor y la guerra, y su descenso al inframundo. Ambas historias sugieren una relación entre los dioses celestiales y los humanos a través de rituales de muerte y renacimiento, lo cual resalta la concepción de los dioses como seres que no solo dominan, sino que interactúan activamente con los humanos. 3. La pirámide y la zigurat. Las pirámides de Egipto y las zigurat sumerias comparten una estructura monumental similar, lo que ha llevado a algunos a especular que ambas culturas fueron influenciadas por un conocimiento común o por una tradición sagrada compartida que podría haberse originado en los Anunnaki, como lo sugieren algunos teóricos de la arqueología alternativa. Los Anunnaki y las civilizaciones precolombinas.
Inuencias transcontinentales. Un tema recurrente en la teoría de los Anunnaki es la posibilidad de que su inuencia no se haya limitado a Mesopotamia o Egipto, sino que traspasó los océanos y afectó a civilizaciones tan distantes como las mayas y aztecas. Aunque no hay evidencia directa de contacto, hay similitudes sorprendentes entre los mitos de estas civilizaciones y los relatos sumerios. 1. Los mayas y los seres celestiales. Los mayas, conocidos por su avanzada astronomía y sus complejas estructuras calendáricas, tienen una rica mitología sobre seres que descienden del cielo y brindan conocimientos a la humanidad. Estos seres celestiales, conocidos como los dioses del quinto sol, se asemejan a los Anunnaki en su función de enseñar a los humanos sobre las estrellas, la agricultura y el orden cósmico. En los mitos mayas, los dioses también crean a los humanos a partir de maíz, lo que se ha interpretado como una posible referencia a la creación a través de un proceso genético, similar a las narrativas sumerias. 2. Los aztecas y Quetzalcóatl. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, el dios emplumado, tiene una función creadora similar a Enki y también se asocia con la sabiduría, la creación de los humanos y el otorgamiento de conocimientos a las civilizaciones. Quetzalcóatl, como ser celestial, desciende a la tierra para enseñar a los humanos, lo que se asemeja a la gura de los Anunnaki que enseñan a los sumerios sobre la escritura, las matemáticas y otras ciencias. El legado Anunnaki en el pensamiento contemporáneo. Más allá de las interpretaciones míticas, el legado de los Anunnaki se ha extendido a diferentes campos del conocimiento y sigue siendo un tema de debate en el pensamiento contemporáneo. En los últimos años, se ha producido un renacimiento del interés en los Anunnaki, impulsado en parte por la cultura popular, películas, libros, series, y también por los avances en la arqueología alternativa. Los Anunnaki y la conspiración extraterrestre. Algunos defensores de la teoría de los Anunnaki como extraterrestres creen que estos seres no solo inhuyeron en las civilizaciones antiguas, sino que siguen presionando para manipular el curso de la humanidad. Esta idea se encuentra en la base de muchas teorías de conspiración que sugieren que las élites mundiales actuales están vinculadas a entidades extraterrestres o a los descendientes de los Anunnaki. En este sentido, se postula que la humanidad aún está siendo guiada por estos dioses cósmicos, ya sea a través de inuencias invisibles o mediante grupos secretos que han heredado el conocimiento y las tecnologías de los Anunnaki. Las teorías sobre las élites globales, que manipulan la política, la economía y la tecnología, se mezclan con las historias antiguas de los Anunnaki como guardianes de los secretos del universo. Los Anunnaki en la cultura popular. El impacto cultural de los Anunnaki ha sido profundo, especialmente en la cultura popular moderna. En la literatura, los cómics y las películas, estos dioses extraterrestres son presentados de diversas formas, desde seres benignos y protectores hasta opresores alienígenas que desean dominar la Tierra. Algunos ejemplos incluyen, Stargate, 1994, en esta famosa serie de ciencia ficción, se retrata a los Goa'uld, una raza de seres extraterrestres que gobiernan la Tierra en la antigüedad, utilizando la mitología sumeria y los Anunnaki como inspiración para sus personajes. Ancient Aliens, 2009, presente. Esta serie de televisión explora la teoría de que los Anunnaki eran seres extraterrestres que trajeron tecnología avanzada a la Tierra, influyendo en el desarrollo de las civilizaciones antiguas. La mística eterna de los Anunnaki. La gura de los Anunnaki continúa siendo un enigma que une lo histórico con lo místico, lo real con lo esotérico. Su legado, ya sea como dioses antiguos o como extraterrestres avanzados, sigue siendo una fuente de fascinación y especulación. Su historia no solo refleja las inquietudes y creencias de las antiguas civilizaciones, sino que también sigue siendo un tema relevante en el contexto moderno de exploración espacial, teorías alternativas y el eterno misterio sobre el origen de la humanidad. Los Anunnaki y la filosofía espiritual contemporánea. De la mitociencia a la sabiduría universal. En la actualidad, muchos buscan entender los Anunnaki no solo como parte de la mitología antigua, sino como una fuente de sabiduría espiritual que conecta lo terrenal con lo divino. En esta línea de pensamiento, los Anunnaki no son vistos únicamente como deidades en el sentido tradicional, sino como archivos de conocimiento ancestral que pueden ofrecer respuestas sobre el propósito de la vida humana,
la conexión cósmica y los misterios del universo. Los Anunnaki y la conexión cósmica, la sabiduría del universo. Algunos movimientos espirituales contemporáneos, como el nuevo pensamiento o la nueva era, han integrado los Anunnaki dentro de su cosmovisión, viéndolos como representantes de una sabiduría cósmica universal que va más allá de las tradiciones religiosas locales. En esta interpretación, los Anunnaki son entendidos como seres que trascienden la humanidad, pero que al mismo tiempo están intrínsecamente ligados al destino de la Tierra y sus habitantes. 1. Los Anunnaki y la cuarta dimensión. Algunos teóricos contemporáneos sostienen que los Anunnaki operan no solo en el plano físico, sino también en dimensiones más altas, como la cuarta dimensión, un concepto que se refiere a un espacio de conciencia superior. Según esta interpretación, los Anunnaki podrían haber trascendido el tiempo y el espacio en su búsqueda de la sabiduría universal y la evolución espiritual de la humanidad. 2. La intervención en el desarrollo humano. Los Anunnaki, en esta visión, no solo han intervenido físicamente en el pasado, sino que siguen jugando un papel crucial en la evolución espiritual de la humanidad, guiando a las personas hacia una comprensión más profunda del cosmos y ayudando a aquellos que buscan alcanzar un nivel superior de conciencia. Este concepto resuena con las ideas de contacto extraterrestre que abogan por un futuro donde la humanidad evoluciona espiritualmente gracias a su conexión con seres avanzados, como los Anunnaki. El impacto de los Anunnaki en la filosofía religiosa, un nuevo enfoque de la teología a lo largo de los siglos. Los relatos sobre los Anunnaki han influido en diversas corrientes teológicas y filosóficas, aunque su interpretación varía considerablemente dependiendo de la tradición religiosa. En algunas culturas, los Anunnaki se asocian con la divinidad suprema, mientras que en otras se ven como seres intermedios con el poder de guiar a la humanidad a través de la sabiduría ancestral. El monoteísmo y la transición de los Anunnaki a los dioses abrahámicos en las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, la concepción de un único dios ha eclipsado a las deidades polifónicas como los Anunnaki. Sin embargo, hay elementos que sugieren una posible conexión entre los antiguos dioses mesopotámicos y las guras divinas de estas religiones. 1. Yahvé y los Anunnaki. Algunos estudiosos especulan que las primeras representaciones de Yahvé en el Antiguo Testamento podrían haber estado inspiradas, al menos en parte, por los dioses sumerios, específicamente los Anunnaki. La idea de un ser supremo que supervisa el destino de la humanidad puede tener paralelismos con la Gura de Enlil, el dios sumerio del aire y la autoridad, quien era responsable de mantener el orden divino sobre la tierra. 2. La caída de los ángeles y la rebelión de los Anunnaki. Otra interpretación que se encuentra en las escrituras es la idea de que algunos de los Anunnaki, especialmente aquellos como Enki o Ea, se rebelaron contra los designios divinos de sus superiores. Esta gura de rebeldía encuentra eco en relatos como el de Lucifer en la tradición cristiana, quien desciende a la tierra y se asocia con la enseñanza del conocimiento prohibido. En este contexto, la historia de Enki y su relación con los humanos podría interpretarse como una metáfora de los ángeles caídos que descienden del cielo para interactuar con los humanos, enseñándoles sabiduría prohibida. Los Anunnaki en el pensamiento filosófico. El debate sobre el conocimiento y la sabiduría más allá de su influencia en las religiones. Los Anunnaki también han sido utilizados en debates filosóficos, particularmente en torno al conocimiento y el poder. En esta línea, los Anunnaki representan el misterio del conocimiento superior y cómo la humanidad se enfrenta a los límites del entendimiento. El paradoja del conocimiento prohibido. El dilema de Enki. Uno de los dilemas más profundos que los Anunnaki presentan es la cuestión del conocimiento prohibido. En el mito de Enki y el árbol del conocimiento, el dios Enki comparte la sabiduría secreta con la humanidad, lo que lleva a la creación de la civilización. Sin embargo, este conocimiento prohibido trae consigo el sufrimiento, ya que los humanos, al acceder a este conocimiento, se ven enfrentados a las consecuencias de su propia libertad y su capacidad para elegir. Este dilema ha sido interpretado por los sofos contemporáneos como una metáfora de la condición humana. Según esta visión, los Anunnaki simbolizan los límites del conocimiento y la sabiduría que pueden ser perniciosos cuando son adquiridos sin la madurez o la comprensión necesarias para manejarlos adecuadamente. Esta interpretación resuena con las ideas filosóficas de Platón,
quien advertía sobre los peligros del conocimiento sin ética y los peligros del conocimiento absoluto. Los Anunnaki y el retorno a la sabiduría antigua, un llamado a la reconexión con la Tierra en los últimos años, ha habido un resurgimiento de interés en las prácticas ancestrales y el respeto por la Tierra. Este enfoque busca reconectar a la humanidad con las sabidurías olvidadas de culturas antiguas como la Sumeria, en la que los Anunnaki eran vistos como guardianes de un conocimiento profundo sobre la naturaleza y el universo. En este contexto, los Anunnaki son a menudo invocados como símbolos de un modelo de convivencia más armónica con la naturaleza, recordando a los seres humanos la necesidad de respetar los ciclos naturales y reconocer la interdependencia de todos los seres vivos. Este enfoque se alinea con los movimientos ecologistas y sostenibles, que buscan restaurar la conexión con la Tierra y su equilibrio. El misterio Anunnaki y la búsqueda de sabiduría universal. A medida que exploramos el legado de los Anunnaki, descubrimos que estos seres, ya sean considerados dioses antiguos, extraterrestres o símbolos de sabiduría cósmica, continúan siendo una fuente de inspiración y reacción. En la actualidad, su influencia se manifiesta no solo en la historia y la mitología, sino también en el pensamiento espiritual y filosófico contemporáneo, que busca respuestas a las grandes preguntas de la existencia, el conocimiento y el propósito humano. Los Anunnaki siguen siendo una clave para desbloquear las puertas del misterio y un recordatorio de que, a través del conocimiento ancestral, los seres humanos pueden encontrar un camino hacia la evolución espiritual y una mayor comprensión de su lugar en el cosmos. Los Anunnaki y su influencia en la historia humana. Más allá de su interpretación como seres míticos, los Anunnaki han sido relacionados con los eventos históricos clave que habrían marcado el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Su presencia, como se menciona en las antiguas tablillas sumerias, se vincula con importantes avances en la agricultura, la escritura y la organización social. Según algunas teorías, los Anunnaki habrían introducido tecnologías y conocimientos que de otro modo habrían tardado milenios en desarrollarse por cuenta propia de los humanos. Los Anunnaki como fundadores de civilizaciones avanzadas. Una de las teorías más intrigantes que persisten hasta hoy es la idea de que los Anunnaki jugaron un papel esencial en la fundación de las primeras civilizaciones de la humanidad, en particular la civilización sumeria. Este proceso se describe a menudo como la transmisión de conocimientos secretos, que no solo abarcan las artes y las ciencias, sino también aspectos más espirituales y filosóficos. 1. Agricultura avanzada. Los sumerios, y más tarde otras culturas de la antigua Mesopotamia, lograron avances significativos en la agricultura gracias a los conocimientos proporcionados por los Anunnaki. Estos avances no solo incluyeron técnicas de cultivo eficientes, sino también el manejo de sistemas de irrigación y la domesticación de animales, lo que permitió a las sociedades florecer. 2. Escritura y códigos legales. En el ámbito de la escritura, los sumerios crearon uno de los primeros sistemas de escritura, la cuneiforme, que según algunos estudiosos fue enseñada por los Anunnaki. Además, los códigos legales y la organización jerárquica de las sociedades humanas en antiguas ciudades-estados se habrían inspirado en las estructuras jerárquicas de los propios Anunnaki, quienes también habrían gobernado de manera centralizada en su planeta de origen. 3. Los Anunnaki y el conocimiento astronómico. Los Anunnaki también están relacionados con el conocimiento astronómico avanzado, como lo demuestran las numerosas referencias a constelaciones y movimientos planetarios en las mitologías sumerias. La relación de estos seres con los astros no solo se limitaba a la observación, sino que estaban profundamente conectados con la idea de que los astros influían en el destino humano, lo que más tarde se convertiría en el fundamento de la astrología. Los Anunnaki y el misterio del oro. Uno de los temas recurrentes en las leyendas de los Anunnaki es su relación con el oro, que juega un papel esencial en sus viajes a la Tierra. Según algunos relatos, los Anunnaki venían a la Tierra no solo para impartir conocimientos, sino también para extraer oro. Este metal, esencial en las culturas de la época, podría haber sido utilizado para fines tecnológicos, como combustible para sus naves espaciales, o espirituales, para mantener la estabilidad de su propia atmósfera. Esta idea de los Anunnaki como mineros de oro también conecta con las teorías sobre la minería y explotación laboral en la antigüedad. Según la mitología,
la creación de los humanos fue necesaria para servir a los Anunnaki en sus labores, sugiriendo que la subyugación humana podría haber sido una necesidad para que estos seres pudieran continuar con sus propósitos. Los Anunnaki en la era espiritual y New Age a lo largo del siglo XX y XXI, los Anunnaki han adquirido una nueva dimensión como símbolos de sabiduría cósmica y conocimiento oculto dentro de los movimientos New Age. En estos círculos, los Anunnaki son vistos como entidades de conciencia superior, que no solo representan una civilización avanzada, sino también un canal para conectar con una realidad más profunda del universo. Los Anunnaki como maestros espirituales en la actualidad, algunos maestros espirituales y gurús modernos afirman que los Anunnaki tienen un rol vital en el despertar espiritual de la humanidad. No se les ve simplemente como seres de otro mundo, sino como guardianes del conocimiento antiguo, cuyo propósito es guiar a la humanidad hacia un entendimiento más profundo de su lugar en el universo. Estos enseñan que los Anunnaki están relacionados con el concepto de trascender la dualidad y alcanzar un nivel de unidad cósmica que nos conecta con la energía universal. 1. Conexión con el ADN humano. En estos círculos, se sostiene que los Anunnaki dejaron una huella espiritual en el ADN humano, lo que nos permitiría acceder a capacidades superiores, como la telepatía o la regeneración celular. Este conocimiento, aunque aparentemente perdido en la antigüedad, se cree que está siendo recuperado por aquellos que siguen las enseñanzas de estos seres. 2. Reencarnación y la ascensión espiritual. Algunas filosofías espirituales proponen que los Anunnaki siguen interactuando con la humanidad en un nivel más sutil, ofreciendo herramientas para el proceso de ascensión espiritual. Estos procesos incluyen la purificación del alma, la expansión de la conciencia y la preparación para el contacto con seres interdimensionales. Los Anunnaki y las conspiraciones globales. Además de sus aplicaciones espirituales y mitológicas, los Anunnaki continúan siendo un eje central en las teorías de conspiración que buscan revelar secretos ocultos sobre el poder y el control global. Estas teorías postulan que los Anunnaki han establecido una élite secreta en la Tierra, que a lo largo de los siglos ha inuido en el curso de la historia. La élite secreta y los Anunnaki. Según algunos teóricos de la conspiración, las sociedades secretas como los Illuminati y los masones tienen conexiones con los Anunnaki, quienes serían responsables de mantener a la humanidad en un estado de ignorancia para que las élites puedan controlar el destino de los pueblos del planeta. Esta teoría sugiere que, aunque los Anunnaki ya no estén físicamente presentes, sus descendientes y seguidores siguen manipulando los eventos globales. La figura inmortal de los Anunnaki. La figura de los Anunnaki sigue siendo un misterio profundo que no solo fascina a los estudiosos de la antigüedad, sino que también sigue influyendo en la cultura contemporánea. De seres mitológicos a símbolos de sabiduría cósmica y potenciales seres extraterrestres, su legado continúa abriendo puertas hacia la comprensión de los orígenes y el futuro de la humanidad. Con su intemporalidad y sus múltiples interpretaciones, los Anunnaki siguen siendo una fuerza poderosa que trasciende las fronteras del tiempo y las realidades conocidas, guiando a la humanidad hacia nuevas perspectivas sobre su existencia y su papel en el vasto universo. Los Anunnaki y la influencia cultural. De la antigüedad al presente. Los Anunnaki, como una figura clave en las mitologías de la antigua Mesopotamia, han dejado una marca indeleble en la cultura contemporánea, no solo en términos de sus relatos antiguos, sino también en su reinterpretación dentro de diversas corrientes filosóficas, científicas y literarias. A lo largo de los siglos, su figura ha evolucionado, adaptándose a las nuevas perspectivas sobre el origen del hombre y el desarrollo tecnológico, creando un vínculo con los conceptos actuales de inteligencia extraterrestre y la manipulación genética. Impacto en la ciencia ficción y la cultura popular. Los Anunnaki han sido una fuente rica para la ciencia ficción, especialmente cuando se habla de viajes espaciales, genética avanzada y civilizaciones extraterrestres. En varias obras literarias y cinematográficas, estos seres no solo se presentan como mitos del pasado, sino como aliens que visitaron la Tierra para manipular el destino humano o intervenir en su evolución. Un ejemplo prominente es la serie de libros de Zecharia Sitchin, quien popularizó la idea de que los Anunnaki eran extraterrestres y que su intervención directa en la creación humana fue fundamental para que la humanidad alcanzara los avances tecnológicos que caracterizan a nuestra civilización. 1. Intervención genética. Según Sitchin,
los Anunnaki habrían modificado genéticamente a los humanos en un intento por crear una especie laboral que pudiera extraer los recursos minerales de la Tierra, especialmente el oro. Este concepto de genética alienígena fue ampliamente explorado en las décadas siguientes, con teorías que sugieren que los humanos modernos portan dentro de su ADN rastros de manipulaciones alienígenas. Dos extraterrestres antiguos, en la cultura popular, la Gura de los Anunnaki se entrelaza con la teoría de los antiguos astronautas, que propone que civilizaciones avanzadas visitaron la Tierra en la antigüedad y jugaron un papel importante en el desarrollo de la humanidad. Esta idea no solo se limita a la mitología sumeria, sino que también se conecta con otras culturas que mencionan seres que descendieron del cielo, como los dioses egipcios o los dioses hindúes. El culto y las prácticas espirituales. Los Anunnaki también han trascendido como símbolos dentro de ciertos movimientos espirituales contemporáneos, especialmente en círculos New Age que creen que estos seres representan una vibración superior de sabiduría y conocimiento ancestral. La Gura de los Anunnaki es interpretada como una manifestación de seres que poseen una conciencia cósmica avanzada, y algunos seguidores creen que su regreso o inuencia podría estar relacionado con el despertar espiritual de la humanidad. El despertar cósmico. En estos círculos, se sugiere que los Anunnaki podrían estar guiando a la humanidad hacia una elevación espiritual, ayudando a las almas a acceder a niveles superiores de conciencia. Este despertar, según algunas enseñanzas, se logra a través de prácticas como la meditación, la conexión con la energía de la Tierra, y el desarrollo de la intuición. 2. Reactivación de conocimientos antiguos. Muchos creen que los Anunnaki poseen conocimientos olvidados sobre la naturaleza del universo, el tiempo y el espacio. Estos conocimientos, según la creencia de algunos, podrían ser reactivados a través de la meditación y el contacto con entidades espirituales superiores. En este sentido, los Anunnaki son vistos como una fuente de sabiduría universal que podría traer una nueva era de comprensión. Los Anunnaki y la filosofía de la creación humana. La cuestión central que gira en torno a la Gura de los Anunnaki es su papel en la creación de la humanidad. Los relatos sumerios, en los que los Anunnaki juegan un papel protagónico, presentan una versión alternativa de los orígenes humanos. A lo largo de los siglos, estas historias se han entrelazado con teorías sobre la intervención divina y la manipulación genética. Creación de los humanos. La dualidad de la mitología y la ciencia. 1. La creación divina. En las mitologías sumerias, los Anunnaki son considerados dioses o seres superiores, responsables de modelar la humanidad. Este acto de creación no es solo un fenómeno físico, sino también espiritual, pues los seres humanos fueron dotados de conciencia y alma, lo que implica una dimensión espiritual en el relato. Esto conecta con las cosmovisiones religiosas en las que los dioses están profundamente conectados con el origen de la humanidad. 2. La creación a través de la ciencia. Desde una perspectiva científica, la teoría de que los Anunnaki pudieron haber intervenido genéticamente para crear a los humanos se vuelve cada vez más popular. Los genetistas contemporáneos debaten sobre el origen de los cambios rápidos en el ADN humano a lo largo de su historia. Los Anunnaki podrían haber sido una civilización avanzada que introdujo una tecnología genética desconocida para modificar a los humanos, lo que podría explicar ciertas anomalías en el desarrollo humano a lo largo del tiempo. Los Anunnaki en la nueva era de la conspiración global. Además de sus interpretaciones espirituales y mitológicas, los Anunnaki continúan siendo referentes en las teorías de conspiración que rodean el control global y el poder oculto. De acuerdo con diversas corrientes conspirativas, los Anunnaki no solo están vinculados a la antigüedad, sino que aún controlan el destino de la humanidad a través de élites secretas. El legado de los Anunnaki, la élite secreta y el control de la Tierra. Las teorías conspirativas más populares sobre los Anunnaki arman que la élite mundial moderna, como los Illuminati y otros grupos de poder, se remonta a la inuencia de estos seres, que habrían dejado a sus descendientes al mando de la humanidad. Estos herederos serían los responsables de las estructuras de poder global, manipulando la economía, la política y la cultura para cumplir con los deseos de sus creadores. Los Anunnaki y su enigma eterno. La Gura de los Anunnaki sigue siendo un enigma fascinante que abarca no solo los campos de la mitología, la historia y la espiritualidad, sino también las conspiraciones globales y la ciencia ficción.
Su presencia en la antigüedad, su influencia en el desarrollo de la humanidad y su conexión con las cosmovisiones modernas continúan despertando debates y curiosidad. Los Anunnaki han trascendido el tiempo, manteniéndose relevantes y misteriosos en la comprensión del origen de la humanidad y su futuro. El simbolismo de los Anunnaki, arquetipos de poder y creación. Los Anunnaki son mucho más que simples dioses o seres mitológicos. En las tradiciones sumerias y mesopotámicas, encarnan complejos arquetipos que reflejan diversas facetas de la humanidad y el universo. Estos arquetipos no solo se limitan a la figura del Dios creador, sino que también abarcan las nociones de justicia, sabiduría y destrucción. Los Anunnaki como arquetipos de la creación y la destrucción. Los Anunnaki no son seres exclusivamente benevolentes ni malvados, su papel como creadores y destructores refleja la dualidad del universo. Representan el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, donde las fuerzas de la destrucción son necesarias para permitir la creación y el renacimiento de nuevas formas de existencia. En este sentido, los Anunnaki pueden ser vistos como arquetipos que exploran la naturaleza cíclica del universo. 1. Creadores de la humanidad. Como seres responsables de la creación de la humanidad, los Anunnaki simbolizan la materia y el espíritu fusionados. Según las leyendas, los Anunnaki usaron su poder para moldear al ser humano de arcilla, infundiéndole vida, una narrativa que es un arquetipo universal de la creación del hombre en diversas culturas. Esta creación no solo tiene una connotación divina, sino que también implica un sacrificio y un profundo conocimiento científico y espiritual. 2. Destructores y renovadores. Por otro lado, el poder de destrucción de los Anunnaki se manifiesta a través de su capacidad de renovar el mundo al destruir lo que ya no sirve. Este acto de destrucción es necesario para que algo nuevo surja. El arquetipo destructor se manifiesta en muchas tradiciones mitológicas, donde los dioses deben destruir el orden existente para restablecer un equilibrio más puro. Los Anunnaki y el poder sobre el destino humano. En muchas culturas, los Anunnaki son vistos no solo como dioses creadores, sino como entidades que controlan el destino humano. En este sentido, su figura refleja la falta de control humano sobre los eventos cósmicos y la subyugación de la humanidad a fuerzas superiores. 1. El destino controlado. La concepción de que los Anunnaki influenciaron directamente en el destino de los seres humanos genera una profunda reacción lógica sobre la autonomía humana. Si los humanos fueron creados por los Anunnaki como seres subordinados a su voluntad, realmente poseen libre albedrío. Esta cuestión se aborda a menudo en la filosofía, donde los seres humanos son vistos como actores limitados dentro de un gran plan cósmico, diseñado por seres con inteligencia superior. 2. El poder de la sabiduría y el conocimiento. Los Anunnaki también representan el acceso al conocimiento oculto que gobierna el universo. A menudo, el poder de los Anunnaki se asocia con su sabiduría en la creación de la humanidad. Este conocimiento, en manos de los dioses, está destinado a ser transmitido selectivamente a los seres humanos, quienes pueden acceder a él solo cuando se han purificado o están listos para comprender los misterios del universo. Este concepto refleja la jerarquía entre seres divinos y humanos en muchas religiones y filosofías. La visión filosófica de los Anunnaki, el establecimiento del orden cósmico. La filosofía que subyace a la figura de los Anunnaki está profundamente vinculada con la noción de orden cósmico. En los relatos sumerios, la cosmovisión se articula a través de la existencia de dioses que mantienen el equilibrio del universo, asegurando que las fuerzas del caos no destruyan el orden establecido. El orden cósmico, justicia y desobediencia. En muchas leyendas, los Anunnaki son considerados no solo los creadores, sino también los guardianes del orden cósmico. El concepto de justicia cósmica está profundamente entrelazado con sus acciones, pues su función en el universo no es solo crear, sino también mantener el equilibrio entre las fuerzas del orden y el caos. 1. La ley del karma y la justicia divina. Una interpretación lógica común es que los Anunnaki imponen una ley de justicia divina, similar a la idea del karma en otras tradiciones. Quienes violan las leyes cósmicas, ya sea por maldad o ignorancia, son castigados, mientras que aquellos que siguen las normas divinas reciben la protección y sabiduría de los Anunnaki. 2. Desobediencia y caos. De acuerdo con algunas interpretaciones,
la gura de la desobediencia humana frente a los Anunnaki también juega un papel crucial en la narrativa cósmica. Aquellos que desafían las leyes de los Anunnaki están destinados a caer en el caos. Esto se refiere tanto a la metáfora del pecado como a la propia estructura del universo. Aquellos que rompen el orden cósmico sufren las consecuencias de esta transgresión. El enigma del libre albedrío. Los Anunnaki como reacción filosófica. El concepto de libre albedrío en relación con los Anunnaki invita a la reacción sobre la naturaleza de la voluntad humana. Si los Anunnaki son los responsables de la creación humana, ¿en qué medida el libre albedrío del ser humano está limitado por su origen? Esta cuestión plantea un conflicto filosófico entre la predestinación divina y la autonomía individual. Los Anunnaki en la espiritualidad contemporánea. La búsqueda de la conexión cósmica en los tiempos modernos, especialmente en círculos espirituales, los Anunnaki han sido reinterpretados como seres cósmicos con un profundo conocimiento espiritual que puede ayudar a la humanidad a encontrar una nueva conexión con el universo. Este nuevo enfoque se aleja de la visión de los Anunnaki como simples dioses del pasado y los presenta como seres interdimensionales que poseen la clave para el despertar espiritual global. El retorno de los Anunnaki y la nueva era espiritual en ciertas corrientes esotéricas y nuevas religiones. Se cree que los Anunnaki regresarán en un futuro cercano para ayudar a la humanidad a transitar a una nueva era espiritual. Esta creencia se basa en la idea de que los Anunnaki tienen la capacidad de guiar a la humanidad hacia un despertar colectivo, donde se alcanzará una nueva comprensión de la realidad y el universo. 1. La revelación de los misterios cósmicos. Según estas creencias, los Anunnaki proporcionarán a los seres humanos el conocimiento necesario para entender los misterios del universo, lo que llevará a una mayor unificación y armonía entre todos los seres humanos. Este tipo de despertar cósmico está vinculado con la percepción de que la humanidad está lista para trascender las limitaciones físicas y alcanzar una conciencia superior. El legado eterno de los Anunnaki. Los Anunnaki siguen siendo una figura fascinante en la historia y mitología de la humanidad, una presencia cósmica que, lejos de ser simplemente un vestigio de civilizaciones antiguas, sigue desempeñando un papel vital en el imaginario colectivo. A través de sus simbolismos de creación y destrucción, y su constante vínculo con el destino humano, los Anunnaki representan una dimensión trascendental en la comprensión del lugar del hombre en el universo. Los Anunnaki y su influencia en las civilizaciones antiguas. La figura de los Anunnaki no solo dejó una huella profunda en la mitología sumeria, sino que también influenció otras culturas del antiguo cercano oriente, como los babilonios, los asirios y los acadios. A través de las influencias cruzadas entre estas culturas, el concepto de los Anunnaki evolucionó y se adaptó, pero su simbolismo fundamental permaneció constante. Eran dioses cósmicos con un poder inigualable sobre la creación y el destino humano. Los Anunnaki en la religión sumeria. Los fundadores de la civilización en la antigua Sumer. Los Anunnaki eran considerados no solo dioses poderosos, sino también los fundadores de la civilización misma. Los mitos sumerios aseguran que fueron estos seres los que trajeron el conocimiento de la agricultura, la escritura y las leyes a la humanidad, marcando el inicio de la civilización avanzada. A través de estos relatos, los Anunnaki fueron venerados como dioses civilizadores, pues su intervención directa significó el salvavidas de una humanidad primitiva. 1. El conocimiento prohibido. Según algunos textos antiguos, los Anunnaki compartieron con los humanos ciertos conocimientos esotéricos que estaban reservados solo para ellos. Esto incluía sabiduría cósmica y tecnologías avanzadas. Sin embargo, algunos mitos cuentan que ciertos conocimientos fueron retenidos o destruidos cuando los seres humanos no supieron manejar el poder que les fue otorgado, generando una tragedia cósmica. Este simbolismo está relacionado con la creencia de que la humanidad, en su juventud, no era capaz de comprender el poder divino y, por lo tanto, no debía tener acceso total a él. 2. Los Anunnaki como gobernantes de la Tierra. En muchos relatos, los Anunnaki se representan como gobernantes absolutos de la Tierra. A través de intermediarios humanos como los reyes sacerdotes, los Anunnaki supuestamente guiaban las decisiones y las leyes humanas. Este modelo de teocracia consolidó el poder divino sobre las estructuras de gobierno, donde el rey era visto como el representante de los dioses en la tierra, actuando bajo la directa supervisión de los Anunnaki. La influencia babilónica.
la transición del poder Anunnaki con la ascensión de Babilonia, los Anunnaki adquirieron un nuevo matiz. Aunque su papel como dioses creadores y cósmicos permaneció, la concepción babilónica de estos seres los vinculó más estrechamente con la cosmología y la justicia universal. En la épica Enuma Elis, un poema babilónico de creación, se describe cómo los Anunnaki ordenan el caos primordial y establecen el orden cósmico. 1. El legado de Marduk. En Babilonia, uno de los dioses más prominentes era Marduk, quien, según la mitología, asumió el liderazgo sobre los Anunnaki tras derrotar a Tiamat, la diosa del caos. Este relato simboliza el paso del control divino sobre el orden del cosmos, donde los Anunnaki, bajo Marduk, representan el código de leyes divinas que rige el equilibrio entre el orden y el caos. Marduk, como líder de los Anunnaki, reeja el poder absoluto del gobernante celestial, pero también introduce la noción de que el liderazgo divino debe equilibrarse con la sabiduría y la fuerza para mantener el orden del universo. Los Anunnaki y la cosmología, el mapa del universo divino. Una de las representaciones más fascinantes de los Anunnaki es su relación con la cosmología sumeria y babilónica, que veía al universo como un espacio jerárquico donde el cielo, la tierra y el inframundo estaban regidos por diferentes deidades. Los Anunnaki ocupaban un lugar en este esquema divino que reejaba tanto su poder trascendental como su relación con los elementos primordiales del cosmos. El mundo superior y el mundo inferior, la jerarquía cósmica. Los Anunnaki no solo gobernaban la tierra, sino que también estaban conectados con el mundo superior, el cielo, y el mundo inferior, el inframundo, lo que los posicionaba como guardianes de las fuerzas cósmicas. Esta división reeja un modelo jerárquico en el que los dioses operan como intermediarios entre los seres humanos y las fuerzas cósmicas mayores. 1. El cielo y la tierra. Los Anunnaki estaban asociados con el control de los elementos naturales y cósmicos. En la religión sumeria, algunos de los Anunnaki eran considerados dioses de la agricultura, las aguas o las estrellas, lo que les daba la capacidad de influir sobre las estaciones, los ciclos del agua y la vida en la tierra. Esta conexión con los elementos los elevaba al nivel de guardianes cósmicos, cuyo poder era indispensable para la supervivencia humana. 2. El inframundo y la muerte. En la mitología sumeria y babilónica, el inframundo o Apsu era regido por dioses oscuros que incluían a los Anunnaki. Estos dioses presidían el más allá, gestionando las almas de los muertos y asegurando el paso entre la vida y la muerte. Esta conexión con el inframundo subraya la visión cíclica de la vida y la muerte en las religiones mesopotámicas, donde el destino humano estaba profundamente entrelazado con las fuerzas cósmicas que los Anunnaki representaban. El equilibrio del caos y el orden. El concepto de justicia cósmica. Los Anunnaki también simbolizan la justicia cósmica, que se manifiesta a través de su capacidad para restaurar el orden cuando las fuerzas del caos amenazan con desestabilizar el mundo. Esta concepción de justicia divina reeja la necesidad de una fuerza externa que garantice la armonía universal y evite que los desórdenes cósmicos afecten a la humanidad. El legado de los Anunnaki en la historia y la espiritualidad contemporánea. El impacto de los Anunnaki sobre la historia de la humanidad ha trascendido las épocas. En la actualidad, Sugura sigue siendo fuente de inspiración para muchos estudiosos, esotéricos y buscadores espirituales que los ven como símbolos de conexión cósmica y sabiduría oculta. El retorno de los Anunnaki. Los nuevos despertares espirituales. En algunas corrientes espirituales contemporáneas, los Anunnaki son vistos no solo como dioses ancestrales, sino como entidades interdimensionales que podrían regresar en un futuro próximo para guiar a la humanidad hacia una era de iluminación y evolución espiritual. 1. El fin del ciclo y el despertar cósmico. Según algunos círculos místicos, los Anunnaki están destinados a regresar en el nal de un ciclo cósmico, donde la humanidad, al haber alcanzado un nuevo nivel de conciencia, será capaz de comprender nalmente la sabiduría universal y la verdad oculta de su existencia. Los Anunnaki, un enigma de poder y sabiduría eterna. Los Anunnaki son, en última instancia, una manifestación de las preguntas más profundas sobre el origen, el destino y el poder divino. A lo largo de las civilizaciones antiguas, su legado se ha entrelazado con las cosmovisiones y estrategias de poder de esas culturas, y su influencia sigue viva en la espiritualidad moderna,
donde continúan siendo símbolos de una sabiduría cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. Los Anunnaki en el esoterismo, los custodios de los secretos cósmicos a lo largo de la historia. Los Anunnaki han sido interpretados como custodios de secretos ocultos, no solo de la humanidad, sino del mismo universo. Según diversas tradiciones esotéricas, estos seres divinos están vinculados a sabidurías arcanas que abarcan desde los principios de la creación hasta las leyes ocultas que rigen la naturaleza del multiverso. Los Anunnaki y la conexión con los ciclos cósmicos. Una de las teorías más intrigantes dentro del esoterismo sostiene que los Anunnaki tienen un conocimiento profundo sobre los ciclos cósmicos, en especial sobre aquellos que afectan la evolución de las civilizaciones humanas y el comportamiento de los planetas y estrellas. 1. El retorno cíclico de los Anunnaki. Algunos creen que los Anunnaki están asociados con el concepto de los ciclos cósmicos de 12,000 años, conocidos en ciertas tradiciones como el Gran Año. Según esta teoría, cada ciclo de 12,000 años marca el regreso de los Anunnaki, quienes, en momentos clave de la historia, descienden a la Tierra para impartir sabiduría y orientar a la humanidad hacia un nuevo despertar espiritual. Este ciclo de retorno está relacionado con la idea de que la evolución humana es cíclica y está marcada por las influencias de fuerzas cósmicas superiores. 2. El conocimiento de la energía universal. Dentro de las tradiciones esotéricas, los Anunnaki son también vistos como poseedores de conocimientos sobre la energía universal, la conexión entre el espíritu y la materia, y las leyes cósmicas que rigen el flujo de la energía en todo el universo. Se cree que estos secretos incluyen tecnologías avanzadas que pueden permitir la manipulación de la materia a nivel subatómico y la capacidad de acceder a dimensiones paralelas. Esto ha llevado a algunos pensadores contemporáneos a asociar a los Anunnaki con teorías sobre viajes en el tiempo y manipulación cuántica. La simbología Anunnaki, el poder oculto de los dioses en muchas culturas esotéricas. Los Anunnaki son considerados símbolos de una sabiduría trascendental y de la dualidad cósmica que existe entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo invisible. 1. El ojo de los Anunnaki. Un símbolo recurrente en las representaciones modernas de los Anunnaki es el ojo, que aparece como un emblema de sabiduría ancestral. Este ojo, en algunas interpretaciones, representa la capacidad de los Anunnaki de ver más allá de la realidad física, en un plano espiritual o cósmico. En el esoterismo, este símbolo se asocia con el tercer ojo o visión interna, que otorga a aquellos que lo poseen la habilidad de acceder a conocimientos profundos e invisibles. 2. La serpiente y el dragón. Otra figura simbólica asociada a los Anunnaki es la serpiente, que representa el conocimiento oculto, la energía cósmica y el poder de transformación. En diversas culturas, la serpiente es un símbolo de sabiduría y despertar espiritual, y su presencia en las representaciones de los Anunnaki sugiere que estos seres no solo eran poderosos, sino también guardianes de los secretos que permiten a la humanidad alcanzar una comprensión superior del universo. Los Anunnaki y su presencia en la espiritualidad contemporánea. En las últimas décadas, los Anunnaki han capturado la atención de los movimientos espirituales New Age y de teorías relacionadas con extraterrestres antiguos y civilizaciones perdidas. Muchos creen que estos seres no solo fueron dioses mitológicos, sino extraterrestres avanzados que visitaron la Tierra en tiempos remotos, impartiendo tecnología y sabiduría a las antiguas civilizaciones. Los Anunnaki y las teorías de los antiguos astronautas. Una de las interpretaciones más populares de los Anunnaki en tiempos modernos es la teoría de los antiguos astronautas, propuesta por autores como Zecharia Sitchin. Según esta teoría, los Anunnaki eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra desde un planeta lejano llamado Nibiru. En este enfoque, se sugiere que los Anunnaki jugaron un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana, no solo como dioses, sino también como maestros tecnológicos que enseñaron a los humanos a trabajar el metal, construir grandes monumentos y desarrollar las bases de la organización social. 1. Creación de los humanos. En la visión de Sitchin, los Anunnaki no solo visitaron la Tierra, sino que incluso crearon a los humanos. Según su interpretación de los textos sumerios, los Anunnaki manipularon la genética humana para crear una especie que pudiera ser utilizada para trabajar en sus minas de oro en la Tierra. Esto, según algunos seguidores de esta teoría,
explicaría el salto abrupto en el desarrollo de la humanidad, desde las primeras culturas neolíticas hasta las grandes civilizaciones de Mesopotamia. 2. La búsqueda del oro. En la teoría de los antiguos astronautas, los Anunnaki estaban obsesionados con la obtención de oro, que, según los escritos antiguos, usaban para mejorar sus propios planetas y proteger su atmósfera. Esta obsesión con el oro ha sido interpretada por algunos como una metáfora de la búsqueda de poder o como un símbolo de los recursos materiales necesarios para la supervivencia y el progreso de una civilización avanzada. Los Anunnaki y los despertares espirituales. Más allá de las teorías extraterrestres, muchos creen que los Anunnaki son símbolos de una evolución espiritual que la humanidad está destinada a experimentar. Según ciertas corrientes espirituales contemporáneas, el regreso de los Anunnaki representaría el comienzo de una nueva era de conciencia cósmica y despertar espiritual. 1. El regreso de los Anunnaki. Existen interpretaciones que arman que, al igual que los Anunnaki regresaron cíclicamente para impartir sabiduría, lo harán nuevamente en tiempos modernos para guiar a la humanidad hacia un nuevo nivel de consciencia y entendimiento cósmico. Este regreso está relacionado con la noción de una era dorada o el despertar de la humanidad a nuevas formas de entendimiento de su lugar en el universo. Los Anunnaki como una fuerza permanente de sabiduría cósmica. Los Anunnaki siguen siendo una de las guras más fascinantes en el estudio de las culturas antiguas y en las especulaciones esotéricas contemporáneas. Su simbolismo profundo, que abarca desde la creación del universo hasta la sabiduría cósmica y el despertar espiritual, ofrece una ventana hacia el entendimiento de los misterios fundamentales de la existencia. Tanto como dioses de la antigüedad como seres extraterrestres o guardianes de la sabiduría universal, los Anunnaki representan la eterna búsqueda humana de comprender el origen y el destino del cosmos. Los Anunnaki en otras culturas. La expansión de su influencia. Aunque los Anunnaki son principalmente conocidos a través de la mitología sumeria, existen paralelismos fascinantes en otras culturas antiguas que también hablan de seres divinos o extraterrestres que descendieron de los cielos para enseñar a la humanidad. Estas guras mitológicas tienen sorprendentes semejanzas con los Anunnaki, lo que sugiere una posible influencia compartida a través de intercambios culturales o incluso la existencia de un arquetipo común. Los Anunnaki y la mitología egipcia. Los dioses celestiales. La antigua Egipto posee una rica tradición de mitos relacionados con dioses celestes que descienden a la tierra, enseñan a la humanidad y participan en la creación de la civilización. Al igual que los Anunnaki, estos dioses egipcios están profundamente relacionados con el ciclo cósmico y las leyes universales. 1. Osiris y el descenso celestial. El dios Osiris, una de las guras más importantes del panteón egipcio, tiene características que lo vinculan con los Anunnaki. Osiris es descrito como un dios que impartió sabiduría agrícola a la humanidad y fue inicialmente un rey benévolo antes de ser asesinado y posteriormente resucitado. En algunas interpretaciones modernas, se ha sugerido que Osiris podría haber sido un extraterrestre o un ser de otro mundo, con conocimientos avanzados que influyeron en la creación y el desarrollo de la civilización egipcia. Su relación con el ciclo de la muerte y resurrección también refleja la idea de los ciclos cósmicos que los Anunnaki están asociados con. 2. Tot y el conocimiento celestial. Otro dios egipcio, Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento, también guarda similitudes con las representaciones de los Anunnaki como poseedores de sabiduría arcana. Tot es el autor de los textos de los muertos y se considera el guardián del conocimiento sagrado, similar al papel que los Anunnaki desempeñan en muchas teorías esotéricas. Algunos esoteristas creen que Tot pudo haber sido una entidad extraterrestre que trajo consigo el conocimiento superior para guiar a la humanidad. Los Anunnaki y las civilizaciones precolombinas. Conexiones en Mesoamérica. Las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas, también tienen relatos de seres divinos o ancestrales que descienden del cielo para enseñar a la humanidad. Estas guras comparten una sorprendente cantidad de características con los Anunnaki, en particular con su vínculo con la creación y el progreso civilizatorio. 1. Quetzalcóatl, el ser alado. En la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es una de las guras más emblemáticas. Quetzalcóatl es descrito como un dios creador que enseñó a los humanos las artes del maíz, la escritura y la astronomía,
entre otros conocimientos avanzados. La representación de Quetzalcóatl como una serpiente emplumada ha sido interpretada como un símbolo de la sabiduría celestial. Algunos investigadores sugieren que Quetzalcóatl podría haber sido un extraterrestre o un Anunnaki que visitó la Tierra en tiempos antiguos para ayudar a los pueblos de Mesoamérica a avanzar en su desarrollo. 2. Los mayas y la conexión celestial. Los mayas creían que sus dioses descendían de las estrellas y se comunicaban con ellos a través de los cielos. El Popol Vuh, uno de los textos sagrados más importantes de la civilización maya, relata cómo los dioses guiaron a los humanos y les impartieron conocimientos sobre la agricultura, la astronomía y las leyes cósmicas, que son campos muy similares a los que los Anunnaki enseñaron a las civilizaciones mesopotámicas. Además, los mayas compartían un sistema de ciclos cósmicos y calendarios avanzados, lo que refleja una conexión con la idea de los ciclos cósmicos y el despertar espiritual asociado a los Anunnaki. Los Anunnaki y las civilizaciones del Lejano Oriente, los dioses de la sabiduría en el Lejano Oriente, especialmente en China y Japón, también existen relatos de dioses celestiales que descienden para enseñar a la humanidad. Estos dioses, aunque más distantes en la narrativa, muestran paralelismos con los Anunnaki en cuanto a su relación con el conocimiento divino y el progreso civilizatorio. 1. El dragón celestial de China. En la mitología china, el dragón es considerado un símbolo de poder, sabiduría y autoridad. Aunque no es exactamente el mismo tipo de gura que los Anunnaki, el dragón celestial comparte la idea de seres que descienden del cielo con conocimientos avanzados. El dragón es un símbolo cósmico que representa la armonía del universo y el equilibrio de las fuerzas cósmicas, conceptos estrechamente ligados a la filosofía y la cosmovisión sumeria de los Anunnaki. 2. Amaterasu y la creación. En la mitología japonesa, la diosa Amaterasu, la deidad del sol, es responsable de la creación de la humanidad y el mundo. Similar a las guras sumerias de Inanna y Enlil, Amaterasu es un ser divino que tiene un profundo conocimiento de la creación y la sabiduría cósmica. En algunas interpretaciones, se ha sugerido que estas deidades del Lejano Oriente podrían estar vinculadas a una tradición común de dioses celestiales que guiaron a la humanidad desde tiempos remotos. La convergencia de los Anunnaki en las culturas del mundo a lo largo de la historia. Los Anunnaki no solo fueron una gura prominente en Mesopotamia, sino que sus arquetipos y enseñanzas se reflejan en culturas y civilizaciones de todo el mundo. Ya sea como dioses, seres extraterrestres o guras míticas que trajeron sabiduría celestial, las similitudes entre los Anunnaki y los dioses de otras culturas apuntan a un patrón universal que puede sugerir una conexión global o un arquetipo cósmico común. La sabiduría universal transmitida por estos seres míticos, junto con los ciclos cósmicos que marcan el regreso de estos dioses, proporciona una visión más profunda sobre el propósito de la humanidad y su relación con el cosmos. Este fenómeno no solo es fascinante desde el punto de vista mitológico, sino que también invita a la reflexión sobre el legado de los Anunnaki y cómo, tal vez, aún estamos siendo guiados por sus enseñanzas en el presente. Los Anunnaki en la tradición esotérica y el pensamiento moderno en la actualidad. Los Anunnaki no solo se encuentran en las antiguas tablillas sumerias o en las interpretaciones mitológicas, sino que también ocupan un lugar importante en las teorías esotéricas y conspirativas. Diversos movimientos contemporáneos y escritores de ufología han tomado los relatos sumerios y los han reinterpretado, sugiriendo que los Anunnaki fueron seres extraterrestres avanzados que llegaron a la Tierra hace miles de años para influir en el desarrollo de la humanidad. Los Anunnaki como seres extraterrestres. Teorías contemporáneas a lo largo del siglo XX y XXI, una serie de teorías han propuesto que los Anunnaki eran, en realidad, extraterrestres de un planeta lejano, conocido en algunas narrativas como Nibiru. Este planeta, según ciertas versiones de la teoría, tiene una órbita elíptica que lo acerca a la Tierra solo una vez cada varios miles de años. Según los defensores de esta idea, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra en busca de recursos, como oro, y para realizar experimentos genéticos en los primeros humanos. 1. Zecharia Sitchin y la teoría de los Anunnaki. Uno de los más conocidos defensores de esta idea fue el escritor Zecharia Sitchin, quien, en su serie de libros La Tierra antes del hombre, The Earth Chronicles, propuso que los Anunnaki eran seres extraterrestres provenientes de Nibiru.
Sitchin argumentó que estos seres llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450,000 años y crearon a los humanos a través de un proceso de manipulación genética con el N de servir como esclavos para extraer recursos de la Tierra, particularmente oro. Esta teoría ha sido ampliamente discutida y criticada por muchos arqueólogos y científicos, quienes consideran que las interpretaciones de Sitchin sobre las tablas sumerias y otros textos antiguos son erróneas. Sin embargo, el trabajo de Sitchin ha inspirado un gran número de seguidores y ha dado pie a una serie de movimientos que creen que los Anunnaki desempeñaron un papel central en la creación de la humanidad y el surgimiento de las civilizaciones antiguas. 2. Los Anunnaki en la ufología. Más allá de los escritos de Sitchin, la gura de los Anunnaki ha cobrado vida en el ámbito de la ufología. Algunos investigadores de fenómenos extraterrestres sugieren que los Anunnaki no solo inhuyeron en el pasado de la humanidad, sino que continúan siendo una presencia activa en la Tierra. Según algunas teorías, los Anunnaki podrían haber establecido una especie de pacto con las élites humanas para supervisar el progreso y la evolución de la humanidad. Se cree que esta intervención no solo fue en términos de tecnología, sino también en sabiduría espiritual, otorgando a ciertos individuos o grupos secretos acceso a conocimientos que les permitirían tener poder y control sobre el resto de la humanidad. Los Anunnaki y el nuevo orden mundial, conspiraciones y creencias esotéricas. Las teorías de conspiración que rodean a los Anunnaki a menudo están vinculadas con la noción del nuevo orden mundial, NOM, una supuesta élite global que busca establecer un gobierno mundial con el control total sobre la humanidad. En algunos círculos, se cree que los Anunnaki son los controladores secretos detrás de este orden mundial, y que han inhuido en las civilizaciones humanas a lo largo de la historia para asegurarse de que su control permanezca intacto. 1. Los Anunnaki y la manipulación global. Algunos teóricos del NOM sostienen que los Anunnaki proporcionaron a los antiguos líderes de las grandes civilizaciones conocimientos secretos, como la alfabetización, la astronomía y las matemáticas avanzadas, con el N de guiar el desarrollo humano según su propio propósito. Estos conocimientos, se sugiere, fueron utilizados para establecer estructuras de poder que perduran hasta el día de hoy. La creencia en los Anunnaki como guras que siguen manipulando a la humanidad a través de las élites políticas y económicas se ha vuelto una narrativa popular dentro de los círculos conspirativos. 2. El enlace con la teoría de los antiguos astronautas. En la corriente de la teoría de los antiguos astronautas, que explora la idea de que seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado para inhuir en el desarrollo humano, los Anunnaki juegan un papel fundamental. La teoría sostiene que las civilizaciones antiguas recibieron tecnología avanzada y sabiduría cósmica de estos visitantes, lo que les permitió alcanzar logros como las pirámides de Egipto o los templos de Mesoamérica. Según algunos, este conocimiento se ocultó deliberadamente y fue preservado por sociedades secretas para mantener su poder. El renacimiento del culto de los Anunnaki. En la actualidad, el resurgimiento del interés por los Anunnaki también se ha visto reflejado en una renovación de cultos y movimientos espirituales que buscan recuperar lo que se considera el conocimiento antiguo. En estos círculos, los Anunnaki no solo son considerados como seres extraterrestres, sino también como maestros espirituales que guían a la humanidad en su camino hacia una evolución trascendental. 1. Cultos esotéricos y nuevas creencias. En algunas sociedades secretas y grupos espirituales, los Anunnaki son adorados como deidades o como guías espirituales que han regresado para asistir a la humanidad en una nueva etapa de su desarrollo. Se cree que estos seres han estado observando a la humanidad y que pronto intervendrán nuevamente en la historia humana. Algunos cultos sostienen que el contacto directo con los Anunnaki traerá una nueva era de iluminación y progreso espiritual para aquellos que estén preparados para recibir su sabiduría. 2. Los Anunnaki en la cultura popular. Además, los Anunnaki han sido una fuente de inspiración para diversos medios de comunicación, incluidas las películas, los libros y las series de televisión. En muchos casos, se presentan como seres poderosos que buscan la salvación o el control de la humanidad. Esta representación popular de los Anunnaki alimenta aún más la fascinación por estos seres y su relación con el destino de la humanidad. Los Anunnaki, un enigma universal. Los Anunnaki han trascendido el tiempo y el espacio, dejando una huella indeleble en la mitología, la historia y la cultura popular.
Desde su aparición en las primeras civilizaciones de la Mesopotamia hasta su presencia en las teorías más modernas sobre extraterrestres y conspiraciones globales, estos seres continúan siendo una fuente de misterio y fascinación. Lo que comenzó como relatos de dioses que descendían del cielo para enseñar a los humanos ha evolucionado hacia una compleja amalgama de creencias espirituales, teorías científicas y narrativas conspirativas que siguen capturando la imaginación de aquellos que buscan respuestas sobre el origen y el propósito de la humanidad. El legado de los Anunnaki, ya sea como guras divinas, extraterrestres o guías espirituales, sigue vivo y sigue desaando nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él. Los Anunnaki y el legado de la sabiduría oculta. A medida que los relatos sobre los Anunnaki se integran en las diversas teorías modernas, uno de los elementos más fascinantes es el supuesto conocimiento oculto que estos seres habrían dejado a la humanidad. La mitología sugiere que los Anunnaki no solo trajeron consigo tecnología avanzada, sino también secretos cósmicos y enseñanzas espirituales de gran trascendencia. El conocimiento secreto de los Anunnaki. La idea de que los Anunnaki eran guardianes de secretos universales sobre el origen del universo, la vida y la consciencia humana ha sido un tema recurrente en las teorías esotéricas. Algunos creen que estos seres poseían conocimientos profundos sobre las leyes naturales, el universo cuántico y las dimensiones superiores. En la tradición sumeria, se dice que los Anunnaki impartieron enseñanzas sobre la astronomía, las matemáticas y la medicina, conocimientos que habrían sido fundamentales para el desarrollo de la civilización mesopotámica. Sin embargo, gran parte de este conocimiento fue aparentemente ocultado a las masas, reservado solo para los líderes, los sacerdotes y las castas superiores. Se considera que estos saberes se transmitieron en formas esotéricas y símbolos ocultos, para evitar que cayeran en las manos de quienes no podrían comprenderlos correctamente o usarlos en su propio beneficio. La influencia de los Anunnaki en las sociedades secretas. La creencia en los Anunnaki como transmisores de sabiduría secreta ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente en las sociedades secretas como la masonería y otras organizaciones esotéricas. Se dice que estos grupos guardan los secretos de la sabiduría de los Anunnaki en sus rituales, símbolos y enseñanzas ocultas. En algunas interpretaciones, los Anunnaki no solo influenciaron el curso de la humanidad, sino que también planearon y supervisaron el avance de las sociedades humanas, asegurándose de que los conocimientos antiguos se mantuvieran en manos selectas. La revelación final, el regreso de los Anunnaki. En algunas corrientes esotéricas modernas, existe la creencia de que los Anunnaki están regresando o se están preparando para regresar a la Tierra en un futuro cercano. Según estas creencias, la humanidad está llegando a un punto crítico de su desarrollo y evolución, y los Anunnaki desempeñarán un papel esencial en guiar o transformar el destino humano. La revelación de los Anunnaki se considera un momento culminante en la historia del mundo, que traerá consigo un renacer de la sabiduría antigua y el establecimiento de un nuevo orden cósmico. El mito de los Anunnaki. En la cultura popular, los Anunnaki han trascendido su origen en las antiguas tablillas sumerias, y han sido reinterpretados y reimaginados a través de una variedad de medios de comunicación. Su presencia en el cine, la televisión, los videojuegos y la literatura ha ayudado a cimentar su estatus como guras míticas modernas, alimentando tanto la curiosidad como el misterio que rodea su existencia. Los Anunnaki en el cine y la televisión. Desde las películas de ciencia ficción hasta los documentales de misterio, los Anunnaki han sido una fuente constante de inspiración. En muchos casos, se les presenta como seres extraterrestres o como dioses ancestrales que descienden a la Tierra para influir en el destino de la humanidad. Películas como Prometheus, 2012, han tocado el tema de los antiguos astronautas, sugiriendo que seres similares a los Anunnaki pudieron haber jugado un papel crucial en la creación de la humanidad. Asimismo, en varias series de televisión y libros de ciencia ficción, los Anunnaki son retratados como guras enigmáticas que poseen un conocimiento avanzado de la tecnología y el cosmos, y que están involucrados en un juego cósmico de poder y control. Estos relatos no solo exploran sus aspectos divinos, sino también sus conectos y relaciones con los humanos, lo que los convierte en personajes fascinantes y complejos. Anunnaki y los videojuegos. En los videojuegos, los Anunnaki han sido representados de diversas maneras, desde antiguos dioses hasta seres cósmicos de poder incalculable.
En muchos de estos juegos, los jugadores deben interactuar con los Anunnaki o incluso luchar contra ellos. El misterio que rodea a estos seres, su conexión con civilizaciones antiguas y su influencia en el destino humano se presta a narrativas interactivas llenas de aventura y descubrimiento. Reacciones finales sobre los Anunnaki y su legado. A lo largo de esta exploración sobre los Anunnaki, hemos visto cómo estos seres mitológicos han tenido un impacto profundo no solo en las culturas antiguas, sino también en la mitología moderna, la espiritualidad y la cultura popular. Ya sea como dioses sumerios, extraterrestres ancestrales o maestros espirituales, los Anunnaki siguen siendo un enigma fascinante que invita a la reflexión sobre el origen y el propósito de la humanidad. El misterio de los Anunnaki, ¿qué nos dejan? El misterio de los Anunnaki sigue sin resolverse, y es probable que nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta sobre su existencia y su influencia en la humanidad. Sin embargo, su legado ha dejado una huella indeleble en nuestra comprensión de la historia, el cosmos y nuestra propia naturaleza. Los Anunnaki, con sus enigmas y sabidurías ocultas, continúan siendo una fuente de inspiración para quienes buscan respuestas más allá de los límites de lo conocido, en un viaje constante hacia el conocimiento y el entendimiento. Quizá, al-Nal, la verdadera lección de los Anunnaki no se encuentra en sus mitos y leyendas, sino en la búsqueda incansable de los seres humanos por conocer su origen y su destino. Mucho antes de que la historia fuera escrita, cuando la humanidad aún balbuceaba sus primeros mitos, los Anunnaki descendieron de los cielos. No eran simples dioses, sino guardianes de un delicado equilibrio entre los mundos. Desde las cumbres de sus templos y las profundidades de la tierra, protegían el conocimiento sagrado, la vida y el orden cósmico. Pero la armonía no duraría para siempre. En su afán de guiar a la humanidad, algunos Anunnaki comenzaron a desafiar las leyes impuestas por sus propios creadores. Otros, cegados por la ambición, quisieron tomar la tierra como su dominio absoluto. Así comenzó una guerra que dividió a los dioses y marcó el destino de los hombres. Mientras reyes y sacerdotes recibían visiones de los dioses, mientras los primeros imperios nacían y caían bajo la influencia de fuerzas invisibles, un grupo de Anunnaki se alzó con una misión: restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero en su camino encontrarán aliados inesperados y enemigos que acechan desde las sombras más antiguas del universo. Entre traiciones, batallas épicas y secretos ocultos en las estrellas, Anunnaki, guardianes del cielo y la tierra, nos sumerge en un viaje donde la mitología y la realidad se funden, revelando el verdadero papel de estos enigmáticos seres en la historia de la humanidad.